Y entonces estamos una vez más con la alegría de siempre, aprovechando la ventana de Potrerillos para estar una vez más con ustedes, amigas y amigos, después de vamos a decir, un silencio obligado. Habíamos tenido por allí algunos problemitas de salud que nos había impedido estar con ustedes, pero aquí estamos de nuevo, ¿ya? Y esperamos que, como siempre, nuestro encuentro sea positivo, sea provechoso y al mismo tiempo interesante. Am, una vez más, agradecemos a elpotrerillano.cl porque es la ventana de nuestra salida en este programa que ya lleva más o menos 3 años de Alas de Libertad. Desde luego, nuestros panelistas, como siempre, están también dispuestos a dialogar en esta tertulia que el objetivo fundamental es conversar de la contingencia, destacar las cosas positivas y también las otras, ¿no es cierto? Porque no podemos ser indiferentes a lo que nos pasa, ya que somos elementos vivos de una comunidad. Vamos a aprovechar entonces de dar la bienvenida a nuestro Isaac Emerson. Muy buenas noches, Isaac, y bienvenido al programa. Un gusto estar aquí nuevamente, maestro. ¿Cómo está usted? Un poquito mejor ya, ya no vuelo a gladiolo, le decía a los niños recién. Sí, Ah, estamos aquí bastante recuperados, Isaac. Muchas gracias. qué Y bien, aprovecho se le también de nota. decirte que yo siempre sentí tu calor y tu apoyo en estos meses críticos que he tenido yo. Ahí ha estado tu espíritu, tu voluntad y tu visión de hermandad hacia mí. Así que muchas gracias. Un gusto, maestro. Un gusto ver también a mi hermanita ahí, que también no nos veíamos hace mucho rato. Sí, pues, buenas noches a todos, buenas noches, profesor, contentísimo de tenerlo de vuelta por acá. Y yo contentísimo de poderte dar la bienvenida una vez más a nuestro programa, pues, mi querido Nilson de Montreal. Como siempre, un panelista como Isaac, pendiente de todo lo que ocurre y con las tremendas ansias de colaborar siempre. Un abrazo y bienvenido. Muchas gracias, profesor. Aquí desde la Montreal, ya la primaveral casi. O sea, derechamente primaveral. Este invierno fue particularmente, realmente una anomalía, porque hizo muy poco frío, nevó muy poco, ya no queda casi nada de nieve en el suelo, y eso que estamos recién comenzando marzo. A finales de febrero tuvimos 15 grados un día, sobre Uf, cero. Lo que wow, habitualmente son temperaturas de abril, entonces estamos realmente con una primavera precoz este año. correcto. Es anormal, pero una parte de mí, le confieso, disfrutando de esta temperatura. ¿Para qué va a andar con Nilson, cosas? me permito interrumpirte. Yo no sé, ustedes allí en sus pantallas, eh, ¿se ven entre ustedes? Sí, 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 supuesto. ¿A mí me ven? Sí, lo veo a usted, veo a Isaac y veo radiodelpotrerillano.cl. Ya, porque yo no me veo y tampoco los veo a ustedes. Algo pasó cuando nuestro coordinador nos puso en el aire. Am, Arriba a la derecha dice vista, no sé en español, pero aquí es view, y Aquí ahí tengo puede, yo asistente Zoom, es todo lo que tengo. ah, Eh, no dice gallery, galería, pues dice, sabes que tengo escondido quien habla, y después la segunda opción dice galería. Aprieta galería y se le despliegan todos los rostros de quienes participan en la reunión. Si es que tiene la opción activada, si no la tiene, no la tiene, no. Pero estamos, sí, usted se ve perfectamente. ya, perfecto. Lo importante es que estemos saliendo normalmente. No importa que yo no les vea porque les escucho perfectamente. ¿Ya? Perfecto. Y que yo me vea, que yo no me vea es mejor porque estoy cansado ya de verme tantos años, ¿no? Lamento decirle que se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Queridos contertulios, hay tanta temática. Eh, Como ustedes hoy día me consultaban cuál sería la temática a tratar, han pasado tantas cosas, ustedes también lo decían, que en realidad cada una de ellas merece una reflexión, merece de todas maneras un comentario,
porque el objetivo central de esta salida al aire de Alas de Libertad es precisamente tertuliar, conversar a través de esta pantalla tocando temas de actualidad y que seguramente son de importancia y de interés para nuestros conciudadanos que nos favorecen con su sintonía, a quienes también agradecemos y les enviamos un gran, gran abrazo desde Santiago de Chile, donde estamos nosotros, y nuestros panelistas, uno en Montreal y el otro en Santiago. Yo estoy desde Limache entregando mi aporte esta noche. ¿Ya? No sé, quisiera, como una conversación, quisiera proponerles, ustedes díganme con cuál tema quisieran partir, ¿ya? Si me preguntan, yo empezaría por el problema de Gaza, ¿ya? Eh, Ya, Porque es un tema que realmente ha conmovido a todo el mundo y ahora por fin ha sido un tema que está puesto en la agenda y en la reunión de las Naciones Unidas. Por fin, ¿ya? Después que van más de 30.000 muertos. Entonces, ¿qué les parece si partimos por ese tema? ¿Ya? Ah, perfecto. hay una cosita una pequeña reacción hoy día, pequeña reacción del gobierno chileno, que no va a dejar que participe en la Feria Internacional eh, la delegación de Israel, ¿no? Por lo menos es un guiño, ¿cierto? Una suerte de decir, hey, algo pasa allí y pongan atención. No en vano van más de 30.000 muertos, gente y civil. Bueno, ahí también están incluidos seguramente los combatientes, pero gente Bueno, de la mayor civil, parte son mujeres y niños. mujeres y niños. Eso ya es más que sabido. Gente que Exacto. está escapando, desde que empezó todo esto, estaba escapando primero desde Gaza hacia el sur para refugiarse en Khan Yunis, porque en Gaza hay tres grandes ciudades, ¿no? Gaza, Khan Yunis y al sur está Rafa. Y ¿La tercera progresivamente cuál es? Rafa, 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 ya, sí, claro. con H al final. Y bueno, han estado siendo acorralados progresivamente bajo los bombazos de una intensidad indecente. O sea, cualquier bombardeo es indecente, pero esto va mucho más allá a nivel, o sea, es desproporcionado en comparación a las bajas que tuvo Israel. eh, para después acorralarlos más al sur. En Rafa, como decía, cuando ya la situación era crítica. Ajá. eh, no sé, me parece, si esta situación se hubiera producido en cualquier otro lugar del mundo, un país con menos influencia económica, obviamente que esto ya se habría resuelto hace un tiempo, o por lo menos habría avanzado más. Este problema existe desde 1947, si mi memoria no me engaña. Han habido diferentes intentos, dos intentos mayores de encontrar una solución a todo Estado. Siempre ha sido abortado principalmente por Israel, eh, que salvo los acuerdos de Oslo, no sé si ustedes recuerdan a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí de la época, que era contemporáneo de Yasser Arafat. Bueno, ellos Sí. firmaron un acuerdo en Oslo bajo el patrocinio de, creo que era Clinton, Bill Clinton, que lo más cercano que se ha estado, está temblando allá, No, o que les vi cara de temblor, por eso, disculpen. sí, Eh, entonces, claro, entonces hacía el momento en que hubo, donde más cerca estuvieron de llegar a un acuerdo y la historia la conocemos, Yitzhak Rabin fue asesinado lo que la historia dice es que fue asesinado por un judío ortodoxo, justamente porque estaba, obviamente, entregando más de lo que mucha gente quería en Israel, entregando a los palestinos más. Entonces, como les digo, esto es una guerra que desde siempre fue desproporcionada a todo nivel y esta experiencia no escapa a esa realidad. Aquí en Montreal han habido bastantes manifestaciones, la verdad. De hecho, hace poco, la última que hubo fue frente al Museo del Holocausto, aquí en Montreal, disculpen la redundancia, porque el Museo del Holocausto iba a traer a dos soldados israelíes para que hablaran justamente de la experiencia de ser soldados, de luchar contra los terroristas del Hamas y todo eso. Y obviamente que aquí la comunidad árabe es súper importante. Estamos hablando de gente de primera generación, segunda generación, ujú,
bueno, han habido muchas manifestaciones, y también en el ámbito universitario siempre ha habido, por ejemplo, en la universidad donde yo estudiaba hay afiches pro Palestina por todas partes, en la Universidad de Concordia también, en fin, y han habido enfrentamientos que no han pasado a mayores, pero han sido muy puntuales entre gente que se interpela en la calle, gente de bandos opuestos, por supuesto. Así que, bueno, ya van 30.000 muertos, más de 30.000 muertos, como usted dijo. Ciertos campos de extrema derecha, o sea, extrema derecha, de Israel están sugiriendo que se vacíe Gaza prácticamente de su población palestina para repoblarla con israelitas. O sea, ya estamos hablando de, si eso no es genocidio, ¿qué es? Digo yo. Exacto. ¿Qué es? Cómo le llamamos a esta situación? Yo le llamo genocidio. Voilà, por el momento Sí, y cedo la palabra. una de las cosas que realmente, tal como tú dices, Nilsson, o sea, ¿qué es si no es una masacre? Tanto así que han disparado, han atacado a hospitales y ex profeso. No es que se hayan equivocado en apuntar el Claro. misil, la bomba, no, ex profeso. El argumento es que se esconden elementos del Hamas en la infraestructura de atención pública justamente para evitar ser blanco de bombardeo israelitas. Pero eso es lo que Israel dice, o sea, nadie más sabe exactamente lo que pasa. Hay un montón de medios, de periodistas que están cubriendo el evento, pero lo que nos llega como información obviamente son las informaciones de las grandes agencias de prensa, ¿no? La información Ah, independiente le cuesta más circular y también sufre un poquito de el desprestigio asociado a las fake news y todo eso, entonces es difícil para el común de los mortales realmente entender lo que está pasando allá, pero lo que sí sabemos es que es un horror y que debe cesar, a tal punto que Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, tuvo una reunión con una persona que está en el gobierno, no recuerdo su nombre, un político israelita considerado moderado, ah, el principal, el que vendría siendo el principal eh, no enemigo, pero bueno, digamos contrincante serio de Netanyahu. Entonces, o sea, como están, visto que Netanyahu está cerrando las puertas a cualquier cese del fuego, él quiere llegar hasta el fondo, hasta el final, hasta que desaparezca prácticamente el exacto. pueblo palestino. Esta persona es más moderada y Estados Unidos lo convocó no recuerdo en qué lugar de Estados Unidos se encontraron, pero la idea es que Estados Unidos está reclamando un cese del fuego ya. O sea, lo que igual es un cambio de tono en relación a Sí, a la costumbre que tenemos de que los Estados Unidos muy conciliante con el actuar del Estado sionista, ¿no? absolutamente. Y tal es así que los palestinos estuvieron en Gaza, estuvieron completamente rodeados y hay mucha gente, niños sobre todo, que han muerto de hambre y de Sí, sí, sí. sed, ¿ya? De Hace hambre poco, y de sed. bueno, no recuerdo, un centenar de personas murieron en un bombardeo, estaban distribuyendo comida. Exacto. Israel bombardeó ese puesto de distribución de alimentos, murieron más de 100 personas. Gente que ya estaba, disculpen, estaban cagados de hambre, ya desesperados, esperando que llegue algo de comida y les llega una bomba encima y pucha. Ciento y tantos muertos, hubo más heridos, por supuesto, o sea, gente que ya no necesitaba más drama, están sufriendo aún más. Entonces, la verdad es que a mí lo que me da es asco, asco, todo eso, asco el actuar de los gobiernos occidentales. El actor del Incluso gobierno chileno se me hace impresentable. Entiendo que hay imperativos económicos detrás de eso. O sea, ideológico. estratégica, claro, estratégicamente para un gobierno no es una buena idea oponerse a Israel, estratégicamente, por razones obvias, pero creo que se está caucionando demasiado a Israel y esto crea precedentes también. Esto crea precedentes, a mi Exacto. juicio. O sea, uno se pregunta cómo puede ser que las Naciones Unidas, que se supone es un organismo que pretende, ah, vamos a decir, defender la unidad, defender la vida de las naciones, vida en todo el sentido de la palabra, no sean capaces de frenar esto a tiempo, porque es una masacre que no tiene ningún sentido. Nosotros que vivimos en Occidente, ¿cierto? Claro, vivimos más lejos que ellos, que allá.
digamos, la ideología, el factor religioso, pero fundamentalmente el factor económico. Si esto es religioso, sí, pero básicamente es económico, es Ah, las por ansias supuesto. de poder, ¿no es cierto?, de hacer desaparecer a una, vamos a decir, nación, a la nación palestina, hacerla desaparecer, ¿no? Y un país que se dice que es el, vamos a decir, el rey de la democracia, como es Estados Unidos, no solamente muchas veces ha mirado para otro lado, ha callado, sino que también ha empujado, apoyando a Israel. Y que últimamente el gobierno de Biden haya bajado un poquito el tono, no libera a Estados Unidos de la tremenda responsabilidad que tiene en, este, en esta masacre que ha ocurrido allá. Y yo no culpo, no creo que únicamente la responsabilidad sea de Estados Unidos. Sí la tiene, por supuesto, pero y que no existe una organización mundial que reúne a todas las naciones. No Mm. existe la ONU. ¿Y cuál es el poder que tiene entonces la ONU? Esa estructura que ganan miles y miles de dólares mensuales los funcionarios. ¿Para qué están? ¿Para La qué? ONU sirve para resolver, para alcanzar consenso sobre cosas que no ponen en peligro el sistema económico, tal como lo conocemos, Claro, y la estabilidad geopolítica, porque a mi juicio el principal obstáculo para que las Naciones Unidas funcionen bien es la existencia misma del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual está absolutamente monopolizado por Estados Unidos, sus aliados, está Rusia, está China, entonces, eh, y otros países, por supuesto, entonces cualquiera de esas potencias, por razones puramente eh, egoístas, puede darle veto a una resolución de las Naciones Unidas, sobre todo una resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, a partir de ese momento, las Naciones Unidas pueden condenar al 99% el actuar de Israel. El Consejo de Seguridad puede discutir al respecto para ver cómo, qué se hace, pero si Estados Unidos siempre pone su veto, eso jamás va a pasar. exacto, Entonces, la responsabilidad de Estados Unidos, como usted lo evocó hace un momento, es indispensable. O sea, son tan responsables como Israel de lo que está pasando en Palestina. Estados exactamente. Unidos y sus aliados. Ojo. Ah, correcto. Y sus aliados, correcto. Isaac, ¿quién nos puede sumar al respecto? ¿No está? No, sí estoy. Ah, ya, Estoy prestándole atención a lo que estaban conversando. ya. Pucha, Es que, perdón, te dije yo, no está porque yo no te veo aquí, no los veo a ustedes. Discúlpame. eh, hay harto que conversar ahí porque Uh, en verdad, como ustedes bien lo han planteado, no es un tema menor, porque hay varias aristas. O sea, aquí Nilsson de Montreal ya apuntaba que eh, la permisividad con la cual se ha actuado va a tener efectos colaterales para poder analizar y enfrentar otras situaciones similares, iguales o peores. Estoy pensando en el Congo, en donde, o sea, la lógica humana, estamos hablando de la lógica de los ciudadanos comunes y corrientes, que no entendemos muy bien el origen del conflicto y todo lo que involucra. Lo primero que es, como, bueno, si Israel pudo hacer eso, ¿por qué no lo va a poder hacer otro país? ajá, ¿No? sí, Eh, Usted está hablando, maestro, de las Naciones Unidas, eh, en los términos más actuales que conocemos nosotros, que es básicamente una especie de cónclave geopolítico, donde Estados Unidos y sus aliados administran el planeta, por decirlo de alguna forma, ¿no? sí, Lo curioso de todo esto es que, o sea, no es tan curioso en realidad. Eh, Esto es producto
podríamos decirlo así. Estos son los efectos también de una campaña de desinformación que viene hace ya décadas respecto del funcionamiento de la ONU, eh, que en los últimos 15 años tal vez yo creo que han sido, ¿no? Y particularmente en los últimos 5 años tal vez entró ya con más fuerza en una decidida campaña de desinformación y de atentado contra la ONU, ¿no? Aquí en Chile lo vivimos también hace muy poco, bajo bajo la idiotez intitulada como Los países se salen de la ONU, eh, porque hasta dirigentes políticos estaban proponiendo que Chile se retirara de la ONU. Eh, lo paradójico de esto es que el origen de la ONU no fue para ayudar a las naciones en un tema como en abstracto, ¿no? Como se podría hablar de la Unión Europea, el euro o cosas por el estilo, ¿no? La ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, correcto. Y la Segunda Guerra Mundial, si hay alguien que fue afectado directamente, vamos a decirlo así, o que está en el núcleo de esa parte de nuestra historia, fue el pueblo judío, perseguido y masacrado. Eh, es la ONU la que recoge la idea de la Declaración de los Derechos Humanos, o al revés, podríamos decir. El surgimiento de de la ONU está entrevesado por esta idea de eh, un nunca más a nivel mundial, producto de la guerra, ¿cierto? En el que se redactan o se empiezan a redactar estos sucesivos derechos humanos inalienables, universales, lo que ya conocemos, ¿no? Correcto. Entonces, no es baladí, digámoslo así, que vaya aparejado este interés de desacreditar a la ONU, más allá de los errores que puede cometer, obviamente, la ONU. Yo no estoy negando nada de eso, ¿no? Porque son espacios que efectivamente, los espacios de poder a gran escala tienden a eso, ¿no? A convertirse en espacios de manipulación y de trampa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, Entonces, eh, y esto engloba todo lo que estamos viviendo. Ya no sé cuántos títulos he leído, si he leído en distintos lugares a propósito de todo esto, poniendo en duda, por ejemplo, la validez y el valor de la democracia como una forma de gobierno. Eh, el auge de las encuestas que dan, que empiezan a hablar de que la gente prefiere gobiernos autoritarios y de una manera bien brutal en el sentido de que da cuenta como de la superficialidad de las cosas, sí, ¿no? Lo de Gaza yo creo que no hay, es tremendamente brutal precisamente por todo lo que acabo de decir. Es decir, un pueblo o parte de un pueblo, vamos a decirlo así para no confundirnos, ¿no? Parte de un pueblo decide aplicar la misma estrategia que se aplicó contra sus Propios enemigos. compatriotas. Claro. Es decir, y pasándose por buena parte todo lo que surgió después, porque si efectivamente estamos reclamando de que hay, ¿cómo se llama? Estas tratados y declaraciones sobre cómo tiene que ser una guerra en caso de que ocurra, porque hay cosas que se permiten y otras cosas que definitivamente no se permiten. La hambruna, por ejemplo, no está permitida que se produzca aunque haya guerra. Ya sabemos que obviamente la tortura, las violaciones y todo lo que sea, existen tratados que resguardan la acción bélica, por decirlo así, en términos de no producir más daño Hacia la de lo que se población civil, busca. por ejemplo. Exacto. Y sobre todo Claro, la claro, población civil, que es lo claro. más importante, efectivamente. Entonces, estamos en un momento cultural
que probablemente nos va a llevar a revisar estos temas en su origen. Y muy probablemente vamos a tener que vivir una nueva especie de reeducación cívica, porque parece que aquello que teníamos claro o medianamente claro no ha sido tan así, digámoslo así, ¿no? Están Porque, desvaneciendo la certeza, o sería eso. sea, ¿sabéis qué? Más que desvaneciéndose las certezas, yo creo que como humanidad, yo creo que hemos cometido el error de creer que las cosas, ah, de creer que porque las cosas tenían un mínimo de consenso ya estaban dadas. Es decir, am, creímos que la gente entendía lo que era la democracia. Creímos que la gente entendía lo que eran los derechos humanos. Y lo dábamos por algo dado. Era como, sí, o sea, si todos sabemos lo que son los derechos humanos, la democracia, la Declaración Universal, la Segunda Guerra Mundial, todo ese contexto. Y ese ha sido el error, creer que porque un porcentaje mínimo de la población entiende el tema, el resto para abajo está todo bien informado y bien educado, por decirlo así. Voy a usar las comillas al aire, ¿no? Bien educado. Y no, no, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU en 1948, 48. tiene que haber tenido un impacto inmediato, yo creo que hasta la década del 60 más o menos, ¿no? Porque en la década del 60 empezamos con el tema de la Guerra Fría La Guerra y Fría. en América Latina nosotros ya sabemos lo que eso significó, o sea, se pasaron los derechos humanos por buena parte. Yo diría que por Y los Estados, 50, hermanito, porque la guerra de ¿sí? Corea fue el 53, si mi memoria Ya. me engaña, pero sí, fue entre 5 y 10 años después de la fin de la Segunda Guerra Mundial que Entonces empezó tuvimos otra como un vez. periodo de 10 15 años en donde se firmó este tratado y se pensó que la gente y los países obviamente firmantes lo tenían claro. Habían asumido como... Pero a poco andar nos dimos cuenta que en verdad países como Estados Unidos se ha Ajá. pasado los derechos humanos por buena parte nomás. ¿Cachai? Exactamente, y una de las principales quejas de muchos países en relación a la Corte Penal Internacional, justamente, que generalmente, aparte de Slobodan Milosevic, ¿se acuerdan la guerra en Yugoslavia? Ujú. Aparte de Milosevic, la mayor parte de la gente que ha sido juzgada son africanos. Ajá. Eh, y es cierto, es cierto. Claro. Entonces ahí hay que hacer, yo creo que estamos como justo en un momento en que probablemente vamos a tener que hacer una especie de revisionismo histórico. Eh, Subí un artículo por ahí, después se los puedo eh, Compartir. compartir. Eh, no directamente relacionado con este tema, pero sí como desde otro ángulo, ¿no? Eh, que tiene que ver con el rol que cumplen los historiadores hoy en día respecto de estas cosas. Porque la verdad es que parece que vamos a tener que hacer una especie de revisionismo histórico para entender el fenómeno en sí mismo de la guerra versus el intento por la humanidad, vamos a decir así, por Ajá. la humanidad hasta ese entonces civilizada, comillas al aire, Comillas, claro. eh, por tratar de tener una base fundacional común. O sea, los derechos humanos vendrían siendo como una especie de constitución o carta fundamental de la humanidad completa. O sea, no sé cómo darlo a entender, pero para mí como que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería ser la base para cualquier constitución. O sea, eso debería ser si hay algún insumo que cualquier constitución debería tener, es ese. Porque se supone que estamos todos de acuerdo con esta universalidad, que es lo que nos daría la garantía de que estamos hablando de lo mismo, estamos medianamente conveniendo lo mismo respecto de qué es el ser humano, cuáles son sus valores, son sus derechos, cuándo y cómo se respetan, en qué momentos de excepcionalidad esto se puede transformar, digámoslo, en dónde están las pausas, cómo conducirnos frente a las guerras, cómo conducirnos frente a las dictaduras, bueno,
todo eso, ¿no? Es todo un desafío, Eh, ¿ah? Es todo un ah, desafío en el contexto de mundo multipolar que están sugiriendo Rusia, China, los BRICS. eh, y lo que tú me estás diciendo, obviamente yo adhiero a todo eso y también estoy de acuerdo que todas las constituciones del mundo deberían empezar por los derechos humanos como parte de nuestra institucionalidad. Pero bueno, justamente, o sea, yo no creo que China adheriría necesariamente, Ade- sí, adheriría a ese tipo de consenso porque justamente las prácticas internas de China de control de población, de control de los movimientos subversivos, pasan mucho por represiones y por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Basta pensar en los uigur, solamente el pueblo uigur, todo lo que está pasando allá. eh, Estamos también hablando de genocidio. o Entonces, sea, y Rusia, bueno, y no estoy diciendo que China y Rusia sean peor o mejor que no, el no, 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 Occidente, no, ¿eh? Para sí, nada. Pero yo creo que la conversación por ahí, digamos, la conversación con esas superpotencias, vamos a decirlo así, eh, quizá la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como es una brújula, pero finalmente lo que ahí impera es qué sistema de gobierno está dando los resultados que dice que promete entregar, ¿no? mm, Básicamente. O sea, Estados Unidos está entregando está entregando, digamos, el bienestar que dice que por el cual está luchando a su población, le da ese tipo de bienestar. China, por otro lado, que se le acusa de este comunismo así como salvaje, ¿no? China le está dando a sus conciudadanos lo que promete como forma de gobierno. yo creo que no, Ahí está, en esa definitivamente. disyuntiva estamos en una disyuntiva en donde si analizamos en términos prácticos, qué sé yo, por ejemplo, la pobreza, mientras la pobreza aumenta en Estados Unidos, en China la pobreza disminuye. Y no estoy hablando de la pobreza de esa que nos hablábamos o que conocíamos en los 90, ¿no? En donde China creció económicamente a partir de la esclavitud de los trabajadores. Eso Mm. es cierto, o sea, China efectivamente se convirtió en una potencia económica a punta de tener sueldos miserables y en condiciones precarias para mucha gente trabajando, de cosa verdad. que hoy no existe. No sé si existen los mismos grados, entiendo que no, que eso ha ido como desapareciendo con el tiempo, pero le ha ido entregando un tipo o una calidad de vida que estadísticamente es superior a otros estados que dicen que están haciendo lo mismo y en verdad los indicadores los tienen como por el suelo, por decirlo Mm. así, ¿no? Pero no es ahí donde yo me quiero meter, yo me quiero meter en la, ¿cómo podríamos decirlo? Porque finalmente la Carta Universal de los Derechos Humanos, que debería ser, como digo yo, el principio, la base o el insumo, tal vez, ni siquiera hay como que, pero el insumo por el cual una constitución debería ser elaborada, eh, tiene que ver porque son mínimos que transformamos en máximos universales. Es decir, que una persona tenga derecho a la vida. O sea, vida, estoy diciendo vivir, es decir, no pasar hambre, no ser perseguido, tener lo mínimo para existir, digámoslo así, ¿no? Nosotros, obviamente, con el estándar de querer siempre el bienestar social, vamos a propender a, bueno, pero la calidad de vida es, hace 50 años atrás era tener un rancho de madera, hoy las casas son de ladrillo, ¿me entendí? O sea, eso es, forma parte de la evolución, digámoslo así, de la madurez o de la evolución en cuanto a lo que es un derecho, pero el derecho en sí a vivir, a tener alimentos, a tener un lugar donde dormir, un techo en el que protegerse, a tener agua, a tener educación. Eso, por ejemplo, en Gaza, eso no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo básicamente porque el gobierno local no pueda entregárselo. No se está cumpliendo porque hay un país que no está, no, no está, eso es lo otro. No estamos Gaza no está en guerra.
Palestina no está en guerra, No, mire, porque si decimos que está en guerra, vamos a decir que entonces que Hamas es, eh, políticamente hablando, qué sé yo, es el cuerpo de defensa de Palestina, y eso no es así. Hamas es, vamos a decirlo de una manera bien brutal, es un grupo terrorista como una célula aislada, apoyada por otros países, obviamente, que tienen intereses específicos, pero Gaza, el cuerpo militar de Gaza, o el cuerpo militar de Palestina, no está en guerra con el cuerpo militar de Israel. Y no podemos hablar de guerra porque precisamente no están las condiciones de una guerra. Entonces, Claro, es que ¿cachai? Que ahí va, Gaza y Cisjordania están gobernados por gobiernos distintos. Ese es el tema, que el país está dividido ahora. El partido Yasser Arafat, que es el Fatah, justamente, sigue en el poder, o hasta hace poco, porque el gobierno palestino renunció, de hecho, creo ujú, que a finales de la semana pasada, que renunció en bloque. Está gobernado por el Fatah y el Hamas, que sí, efectivamente, fue un grupo, es un grupo, o fue, por- en fin, hubo una rama del Hamas que se convirtió en partido político, o sea, trató de, claro, sí, luego de esa legitimización, digamos, del Hamas como una, no sí, solo una rama armada, sino un partido político, ganado las elecciones en sí, Gaza. claro, Y fue así que exacto. Palestina se dividió, digamos. entonces, pero seguimos en la misma lógica, ¿cachai? De que no podemos hablar de ciertos temas. Como si, no, o sea, si queremos, digamos, colaborar desde acá, ¿no? Nosotros que somos la uña del pie del dedo chico del planeta, Mm, si queremos como generar un aporte, yo creo que lo más importante para nosotros en este momento es generar claridad sobre el tema, la mayor posible, porque obviamente eso no lo vamos a conseguir en el 100%, pero la mayor cantidad de claridad posible para poder ayudar a los demás a ponernos en el lugar de la reflexión más bien no superficial, ¿no? Porque esto no, o sea, yo de verdad, o sea, hay gente, mira, hay extremos de todo tipo. Yo he visto gente que empezó a utilizar la generación de imágenes por inteligencia artificial para respaldar a Palestina. Imágenes falsas, básicamente, ¿no? Que pueden venir de un contexto real, pero que siguen siendo falsas. Y lo que menos necesitamos en este contexto es generar, aunque sea una pizca de duda o una pizca de desconfianza, una pizca de desinformación. O sea, puede ser muy noble que tú quieras hablar de esto sin utilizar imágenes reales, pero eso tampoco te tiene que llevar a utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial. ¿Cachai? Primero, porque genera, en este contexto de la desinformación y de las fake news, genera todo tipo de coletazos, digámoslo así. Segundo, ¿cómo vas a tratar tú de manera digna a las personas que sí realmente lo están pasando, están viviendo una brutalidad en este momento, que no se reduce solamente a la brutalidad del presente, sino que muy probablemente esto va a tener repercusiones de 50 o más años, si es que todavía el planeta sigue siendo nuestra casa, digámoslo así, ¿no? Pero imagínate las generaciones se, que van a sobrevivir a esto. Y no me refiero porque vayan a guardar un rencor, no estoy pensando en el trauma. Claro, hay un montón de heridas colectivas, individuales, ¿Cachai? El que llevar trauma, como el trauma. ¿Cómo le vamos a hablar a esas personas sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Con ese trauma. está Entonces, difícil. hay una yo dignidad quisiera, ahí que tendríamos que yo quisiera, considerar, digamos. Isaac, queridos contertulios, quisiera ofrecerme la palabra. ¿Puedo? Por supuesto, maestrito, interrumpa Ya, nomás, así va. Usted mismo mira, lo dice, esto es un, De tertulia. una tertulia, una conversación que uno puede, de eso se trata, de interrumpirse para aportar, ¿no? ujú, Y el pensamiento, la opinión de cada uno de nosotros. Y es un signo clarísimo de democracia y de tolerancia.
Yo creo que el problema de fondo es mucho más profundo que lo que ustedes, importantísimo que ustedes han ido aportando en esta tertulia. Para mí el problema es profundamente filosófico. Estamos en una crisis de valores tan grande, tan potente, que prácticamente el hombre en este momento no sabe para dónde va y lo único que vislumbra a lo lejos es el desarrollo de las ansias de poder, el poder. Yo quiero citar nada más que una partecita del primer verso del poema de Hallowell, ¿cómo se llama? De Pablo Neruda, ¿no? Él dice, sucede que me canso de ser hombre, el Hallowell, que es una forma poética de decir adiós, ¿verdad? Sucede que me canso de ser hombre, me sucede. Me sucede porque la crisis es tan profunda. Los en filosofía le llaman disvalores a lo contrario de valores, ¿no? Los disvalores son tantos y tan potentes, han emergido con una fuerza casi incontrolable, donde la hipocresía, los intereses cruzados, la mentira, la desinformación, la manipulación y todo ese paradigma de adjetivos que ustedes quieren agregar es tan grande, es tan potente que uno no sabe ya a qué atenerse. Y eso nos ha llevado a una pérdida, si no total, pero inmensa de confianza entre los seres humanos. Por eso que me canso de ser hombre. La crisis es tan potente que en este momento no sabes tú a qué atenerte. El poder, la ambición, las ansias de dominio son tan grandes que tú no tienes medio. Mira, si ahora con esto de la tecnología, más aún con aquello de la inteligencia artificial, pero la tecnología nos ha llevado a perder absolutamente la privacidad. Entonces todo se sabe, lo bueno, lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Y lo que no es evidente se inventa, pues, se inventa. Y las redes sociales conducen, arrean al rebaño, ¿no? Y ahí está lo que ustedes decían delante, ¿no? Como no hay educación, la gente se deja llevar. Somos un rebaño, por eso que no sabemos para dónde vamos, ¿no? Es un rebaño de búfalos que de repente el polvo que levantamos nos impide ver hacia dónde vamos con claridad. Por ejemplo, díganme ustedes, la desinformación en este momento es tan grande, es tan poderosa, ¿no? Que ahora en inglés le llaman como las fake news, ¿verdad? Las noticias falsas, ¿no? Las mentiras en buenas cuentas son tantas que tú no sabes a quién creerle. Y si tú prendes un medio de comunicación, por ejemplo la televisión, o lees un diario, el 95% de los diarios pertenecen al poder económico. Entonces, todos ellos te conducen, nos llevan como rebaño a que creamos lo que ellos quieren o les conviene a ellos que nosotros creamos. Es lo que yo le llamo generadores de opinión pública. Correcto. ¿Te fijas? Mm. Entonces, mira, los médicos, cuando se enfrentan a un paciente que tiene una enfermedad más o menos complicada, ¿no? Y como son éticamente tan profesionales, ellos dicen, mire, ¿saben qué, compañero? Yo no me la puedo con esto, necesito ayuda. Y se forma un equipo multidisciplinario, profesionales todos, de la salud, ¿no? Y allí ellos conversan imágenes al frente, cada uno da la opinión, ¿cierto? Multidisciplinar, incluidos, por supuesto, los, eh, los educadores, incluidos los trabajadores sociales, los psicólogos, etcétera. De las profesiones que tengan directa o indirectamente que ver con salud, allí hay integrantes en esa comisión.
algo parecido se me ocurre que podría ser la solución para eso que ahora se llama Naciones Unidas, y yo no sé a qué van en realidad. Son como 180 y tantos países que están allí y se reúnen y todos lo pasan divino, divino. En esas peleas en Estados Unidos, ustedes han visto las reuniones de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, y al final, pura teoría, lo que decía Cantinflas en su película, ¿cómo se llama? El señor presidente, algo así se llamaba, ¿no? Quiero ser diputado, algo así. Bueno, que se reunieran gente de distintas disciplinas, sobre todo filosóficas, antropológicas, sobre todo gente sociológica, sociólogos, psicólogos, profesores, hombres de leyes, historiadores, etcétera, connotadísimos, que se reunieran y fueran capaces, al margen de cualquier ideología particular. No, eso no sirve. Al margen de eso, que se reunieran y dijeran, mire, para salvar al planeta, primero tenemos que salvar, bueno, lo primero que tenemos que hacer es salvar al planeta, sí, pero inmediatamente después de eso tenemos que salvar al hombre. Y entonces cada una de las ponencias nos llevara a sacar conclusiones que fueran reales. Yo voy a hablar al final de este programa en otra crisis que es muy pequeñita y que me, me compromete porque yo también soy educador y esto está pasando en Copiapó, en el norte de Chile, una tremenda crisis allí. Es una mini crisis, con todo el respeto que me merece, pero es una crisis. Bueno, la crisis universal, la crisis del planeta en este momento está en que no hay credibilidad para la gente que nos conduce, no cuentan con nuestra credibilidad, a pesar de que los sigamos eligiendo, ¿no? Entonces, ese grupo multidisciplinario que sacara conclusiones a aplicar realmente, con urgencia, para salvar a este enfermo, pero que fueran creíbles y que cuyos resultados fuésemos viendo los seres humanos de a pie, como decía recién Isaac, los seres humanos comunes y corrientes, que fuéramos viendo esos resultados. En la política, perdón, en los políticos ya no se cree, ¿no? Todos tienen una maravillosa, un panorama extraordinario mientras son candidatos, salen electos y el asunto sigue. ¿Por qué? Porque se producen los choques, los intereses creados, ¿no? Y entonces el planeta como tal y cada país, sobre todo los subdesarrollados en particular, seguimos en la misma historia. Yo, lo que ustedes han dicho, sí, es verdad, es verdad. Hay problemas ideológicos, hay problemas religiosos, hay problemas económicos, hay problemas geopolíticos, sí, señores, es verdad. Pero antes que todo eso, más profundo que eso está realmente, aquí está el género humano en este momento. Aquí está. Estos somos ahora. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Ya. Empezar a caminar ya. Maestro, Sí. ¿nos puede ver ahora o no? No. Pero les veo el alma a través de vuestras palabras. Ya. ¿Me permite compartir pantalla? Por supuesto. Pues. Claro que sí. Ya. Compartir pantalla significa que ustedes van a ver algo que yo les voy a mostrar. Ya. Vamos a ver ¿Ya? si yo puedo verla, porque no veo nada yo aquí. Por eso, entonces, si es que puede, haga lo que le indicó aquí el hermanito para poder ver. En la esquina superior derecha Ya. dice vista, o léanos lo que dice ahí. Otros marcadores, dice. Después tengo tres puntitos. Ya, en los tres Personaliza mi marca. puntitos. Ya. En los tres puntitos, nueva pestaña, nueva ventana será, nueva ventana de incógnito, No. zoom, zoom No, no, 100%. no, no, no. No, 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 no. No está, maestrito, no está, ese es el Google. Usted está en el navegador, tiene que ir al Zoom, a la ventana del Ya, Zoom. A la ventana de Zoom. Claro. Zoom puede estar en su navegador también. Eh, El sí, Google.
Arriba trae como unas lengüetas de Cardex, como si fueran varias ventanas, pero arriba aparecen como lengüetas de Cardex. En una de estas lengüetas tiene que decir Zoom. Ya, de otra manera no puedes compartir No, 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 pantalla. ya la compartí, pero No, para si que ya la usted lo viera. compartió, usted no puede verla, claro. Muy Allá, no bueno, importa. Dale nomás porque si no dale, escucho dice. nada de lo que tú dices. Ya. Ya, Sí, como se nos va a hacer el tiempo, así que dale nomás, hijo, no te sí. preocupes. Vamos entonces. Hermanito, Ya, tú lo ves, ¿cierto? Perfecto, sí. Vale. Dos cosas, maestrito, quizás para refrescar su alma y para que no parezca que todo está, como dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? No, no todo está perdido, ¿ya? no todo está perdido, correcto. No, 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 no. Usted me hablaba de valores como filosóficos. Bueno, vuelvo a repetir, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos tiene ese talante de ser una reflexión a nivel filosófico sobre, transformada obviamente en lenguaje, digámoslo si se quiere así, legal o no, pero que surge de la Ajá. reflexión filosófica, ¿ya? Segundo, la ONU sí tiene todo eso que usted está pidiendo que tenga. Tiene, y los Ya, tiene por montón, ¿ah? Yo creo que debe tener, si es que hay algún lugar que concentra, digamos, a las personas que están pensando el presente y el futuro, esa es la ONU, ¿ya? Y tercera cosa, cuando usted habla de pensar en salvar el planeta, pero también salvar al hombre, sí, ¿cierto? Bueno, eso actualmente no se entiende de manera separada. No queremos salvar el planeta porque correcto. el planeta, hoy qué lindo, y nosotros nos vamos a la chuña. La lógica de querer salvar al planeta es porque si no salvamos al planeta no nos salvamos nosotros, básicamente. Absolutamente. Claro. Y bajo esa perspectiva, es que la ONU viene tratando de llegar a distintos acuerdos en distintos niveles con distintos países, instituciones y de todo, ¿ya? Y esto que estoy mostrando aquí en la pantalla son los famosos objetivos de Ya, la ONU del 2030, ¿ya? Objetivos de desarrollo sostenible. Claro, desarrollo sostenible no está aquí aplicándose en términos como de solo un asunto ecológico, Ujú, sostenible en el sentido mucho más amplio, ¿no? claro, De sostener el planeta, de que el planeta se sostenga y la vida humana se sostenga. A ya, eso se refiere con desarrollo sostenible. sostenible, El ya, primero de ellos, mire, se los voy nombrando y usted me va diciendo, ¿ya? Son los ya, objetivos del 2030, que este mismo programa que viene funcionando hace bastante rato, ha sido extensa, profunda y brutalmente bombardeado por cierta ideología política, ¿ya? Que es la ideología que no quiere que estos objetivos se logren, ¿ya? Básicamente es la ultraderecha y cualquier otra ideología de tinte fascista. Primer objetivo, fin de la pobreza. O sea, todos los objetivos, y aquí entran el uso de tecnología, el desarrollo de tecnología, las leyes, o sea, todo lo que involucre poner fin a la pobreza, de la área que sea, se tiene que aplicar. O sea, el primer ajá, objetivo, fin a la pobreza. Segundo objetivo, hambre cero, que es un tema grueso, porque el hambre no se produce por la escasez de alimento en términos de que no haya para darle a otras personas. Se produce porque hay países que consumen de manera tan ineficiente que producen hambruna en otros países. O sea, la distribución de lo que produce el planeta no es equitativa, no es eficiente, y ahí digamos, se nos juega un rollo muy completo, pero el título ya lo dice todo, hambre cero, o sea que no haya ningún lugar en el planeta donde la gente pase hambre. Tercero, salud y bienestar. Eso ya lo envuelve todo, porque deberíamos tener claro que salud y bienestar no tiene que ver con que solamente uno tenga acceso a la salud, sino que uno tenga un físico y sistema que mental también. previene. Ah, Físico, mental y todo el sistema claro, que sostiene ese bienestar es tener bienestar. una casa que tenga luz, que tenga aire, que no esté, bueno, Que tenga ya parques, sabemos por ejemplo. que tenga parques, por ejemplo. Tu hermanito entiendes perfectamente esto, yo creo, ¿no? Cuarto objetivo, educación de calidad, tema grueso, tema grueso. Quinto objetivo, igualdad de género.
Sexto objetivo, que uno podría decir, pero es que esto debe ser como lo básico y resuelto a nivel planetario, y no, agua limpia y saneamiento. Ujú. Agua limpia y saneamiento. Objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Con esto se quiere apuntar a distintas formas de energía y no solamente en la creación de energías, sino que en el uso de energías. ¿Ya? Eh, Obviamente, número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y aquí el crecimiento económico no tiene el tilde de el capitalismo salvaje, sino que crecimiento en el sentido de que haya bienestar y equidad salarial y qué sé yo, de bienestar económico, la más alta posible. No que el crecimiento sea el más alto versus una desigualdad O sea, que no rampante sea, que como no la que sea vivimos el nosotros en desmedro, Chile. por ejemplo, de la naturaleza o de ya, Exactamente, crecimiento sostenible, justamente. Ajá. exactamente. 9, industria, innovación e infraestructura. No podemos avanzar si es que no nos ponemos de acuerdo incluso en esto, porque no podemos permitir que la tecnología se desarrolle sin algún grado de control o de reflexión ética, ¿no? Número 10, reducción de las desigualdades. Esto tiene que ver con el número 8, reducción paulatina de las desigualdades. Número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Ujú. Mi hermanito ahí ya nos podría dar cátedra de este tema. Número 12, producción y consumo responsable. Yo estoy metiéndome en este tema a nivel de, estoy haciendo un cursito de habilidades digitales sostenibles, es decir, Ajá. saber cuánto es el nivel de contaminación que nosotros generamos usando nuestro celular. Cosa que nosotros pensamos que el Ya. celular no genera ningún grado de contaminación. No. Generamos contaminación de diversa índole y hay que poner el foco en la producción y consumos responsables. Número 13, acción por el clima. Eso ya lo sabemos que si no detenemos esta crisis en la que ya estamos, porque no es que algo que se viene, ya estamos en esta crisis. 14, vida submarina. ¿Ustedes leyeron la noticia sobre el descubrimiento de este nuevo ecosistema Sí, chileno de no sé cuántos miles Sí, de está- kilómetros y las imágenes sí, maravillosas? sí, Bueno, sí, perfecto. increíble. eso es algo nuevo y que tenemos que cuidar y hacernos responsables. Vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. Ya lo sabemos también. Objetivo número 16. Estos no están en orden de prioridades, ¿ah? Esto Ya. están en nombre del... Es una numeración, yo creo, como que de lo más evidente a lo más Es que están general. interrelacionadas, sí, claro. Y Una, además sí, están todos interrelacionados. Objetivo número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Esa palabra a mí me parece que es importante. Instituciones o sólidas. sea, Y creíble, 17, sí. Bueno, sólida, pero si tú no confías en una institución, no es sólida. claro. Así de sencillo. Y el objetivo número 17, alianzas de todo tipo para lograr estos mismos objetivos. Esto forma parte de lo que se conoce como objetivos 2030, me parece que son los objetivos 2030, de 2030 de la ONU. ya. Ahora, Es decir, la pregunta es, Isaac, a mí se me ocurre la siguiente pregunta. Primero, ¿esto ya empezó a implementarse o es una apuesta en las necesidades de aplicación inmediata? Yo ¿Empezó diría, a desarrollarse ya o todavía no? yo diría que es todo, es una visión que se está esto tratando de implementar avanzando en diferentes niveles, ¿no? No es un Ya, solo comité que va a hacer avanzar no todo es, eso. a ver, para que quede claro, porque parece que es como medio confuso. Esto se viene reflexionando, pero al mismo tiempo llevando a cabo en distintos niveles desde hace al menos 15 años. Es y decir, entonces, la se pregunta van... ahora es 15 años, de Sí, acuerdo, está ujú. perfecto, muy bien, pero no se da exactamente igual que los programas de los candidatos de los políticos a un puesto.
que ofrecen todas un paradigma de cosas realmente necesarias y después se olviden, la gente no ve los resultados. Es a eso que No, yo, no, esto no es así. ya. No es el programa Porque hambre hay, político. hay todavía en todo el mundo, desigualdad Claro, salarial, hay. es que esto no es exactamente la misma lógica del programa de un partido político que quiere llegar al gobierno. Es No, porque es un aquí ejemplo no que hay, te estoy aquí, dando, un paralelo. aquí la ONU no está tratando de llegar a ningún gobierno. Aquí lo que la ONU está haciendo, medianamente posible, es comenzar la reflexión, que como digo, eso empezó a hacer más de 15 años atrás, Ya, y en el intertanto han ido surgiendo instancias y se han ido creando distintos departamentos, incluso dentro de la ONU, para ir dándole cuerpo a esto. No es Exactamente. algo que ya, mire, ¿sabéis que pensamos todo esto y ahora pongámonos todos de acuerdo para hacerlo? No. Esto se ha ido reflexionando, se ha ido modificando, se ha ido ya aplicando en distintas áreas con distintos objetivos, de manera que paulatinamente, tanto gobiernos como instituciones han ido adoptando esta mirada y han ido proponiéndose el mismo objetivo y han colaborado para poder alcanzarlo. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, sobre el desarrollo tecnológico y en el uso eficiente de comunidades agrarias que no tienen agua. Y cómo, por ejemplo, la ONU, con otros departamentos, por supuesto, ha logrado generar alianzas público-privadas, con instituciones educativas, en donde efectivamente no solamente se le enseña a los granjeros X forma de mejorar el regadío, por ejemplo, sino que se desarrollan tecnologías apropiadas para este tipo de necesidades. Es decir, es un paraguas gigante de ideas o de objetivos, pero que en su forma más concreta va tomando distintas experiencias, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la igualdad, ya sabemos lo que surgió con ONU Mujer, eh, cada vez más se ha tratado de, por ejemplo, de abordar el tema de la igualdad salarial, de la igualdad de acceso a los puestos importantes, cuáles son los efectos de eso en la cultura humana. O sea, se piensa y se va haciendo al mismo tiempo, pero en escalas en que para nosotros sean comprensibles, porque no mm, es no está en la lógica del paraguas típico de un gobierno, en donde un gobierno propone y bueno, después ya no pasó nada y nadie sabe qué pasó. No, esto es paulatino, se van creando conferencias, se van creando Claro. espacios de trabajo. Yo lo veo Chile, por así ejemplo, como una especie de plan director, un plan claro, maestro por eso exacto. por eso te hablé recién de visión, es una visión en el sentido de que el plan director del mundo que queremos, por ejemplo, bueno, aquí en este caso el Horizonte 2030, lo que definitivamente dudo que avancemos mucho de aquí a 2030, pero de que se avanza, se avanza. Se avanza en diferentes frentes y ahora entiendo su frustración, porque efectivamente se parece al plan político de muchos partidos, eh, que en el fondo le dicen lo que la gente quiere escuchar para pedir votos, pero eh, la diferencia aquí es que la gente que está trabajando detrás de eso, yo creo que es gente que está trabajando de buena voluntad, o sea, hay muchas mentes y almas trabajando en todo el mundo para alcanzar ese objetivo. El tema también que yo veo como una de las principales dificultades para implementarlo en el lapso de tiempo que no parezcan, uno quiere que los cambios lleguen ya, ¿no? ujú, Eh, y eso no va a ocurrir básicamente porque para cambiar un sistema, entre otros económico, se requieren cambios estructurales y esos cambios estructurales, como todo está, como recién mencionamos, interdependencia también en el mundo en que vivimos hoy, la economía, por ejemplo, si pasa algo en China, puede tener repercusión, en la catástrofe natural, por ejemplo, en China, puede tener repercusiones en la economía de América Latina. En fin, entonces a lo que voy es que eh, los cambios que son necesarios requieren reformas estructurales y esas reformas estructurales toman tiempo en implementarse también. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, no sé, pues, hay gente que va a decir, bueno, para tener un planeta más sostenible, tener una economía más sostenible, hay que parar de la noche a la mañana de producir pan. Ok, dejemos de producir plástico, dejemos de producir objetos de lujo, lo que se le ocurra. El O sea, problema es que, el disculpe, problema es Marita, que o sea, esa, dale, sorry, no solamente quería agregar algo como más concreto incluso. Dejemos de comer carne. por ejemplo, que a veces una de las
cosas que podemos hacer para contribuir. Entonces, pero claro, si usted, por ejemplo, ya imagínese que todo el mundo, entre comillas, desarrollado, deja de comer carne roja, que es la carne más, eh, cuya Contaminante, la producción tiene producción más más contaminante. consecuencias en el medio ambiente, ¿sí? Bien, pues puede que haya un movimiento, una especie de onda viral que haga que la gente deje de la noche a la mañana de comer carne. Pero esa decisión colectiva de los países ricos va a tener consecuencias directas en los países productores de carne y en todo el engranaje económico detrás de la producción de carne que implica empleos o precariedad de empleos en el caso en que esa producción. Entonces, ¿entiende? Cualquier cambio brutal va a tener consecuencias brutales también en otra parte. Entonces, esos cambios, esto deberíamos haberlo empezado a hacer en los años 70, cuando los primeros científicos nos empezaban a advertir de los cambios climáticos. El problema es que ahora estamos corriendo contra el reloj y no recuerdo cuál de ustedes dos mencionó que tratar de esto ya no, esto es irreversible. El cambio climático es irreversible. Lo que podemos hacer y las medidas que se proponen en todos estos planes es para reducir el impacto de los cambios climáticos. Pero el cambio climático va sí o sí, solo para aclarar ese punto. Entonces, claro, esos principios de desarrollo sostenible yo creo que son bien loables, de hecho. Los apoyo totalmente, pero insisto, nosotros queremos ver cambios mientras estemos vivos, ¿no? Obviamente, pero infelizmente esos cambios van a tomar generaciones, por eso que yo soy un poco escéptico que podamos realmente alcanzar los objetivos climáticos que nos hemos fijado con todas estas cumbres internacionales, donde las negociaciones pasan justamente porque ningún país quiere ponerse en posición de vulnerabilidad económica en un contexto de lucha global. Está todo tan entrelazado que es re difícil cambiar las cosas rápido. Y eso es cierto a nivel macro, pero también es cierto a nivel de una municipalidad, cierto a nivel de barrio, cierto. Obviamente que hay un tema de escala, ¿no? Pero es algo que se repite a diferentes niveles, infelizmente. Por eso que los Perfecto. cambios tardan en ser Claro, tan perceptibles. entiendo Ya, yo que y, es un y proceso actualmente largo. no tenemos como conciencia de cuál va a ser la escala mensurable para un individuo común y corriente. O sea, lo que yo hago, mi vida diaria, que es lo que tratan de hacer distintas organizaciones para tomar conciencia. Eh, lo que yo hago en mi vida diaria, ¿cómo afecta realmente, me afecta a mí y afecta al entorno? La gente no tiene conciencia de eso. Claro. Hay toda una especie como de filosofía de bienestar marcada por el marketing, en que te dicen, mira, consume esta botella que es reciclable. Pero hace poco salió un estudio que, o sea, era como para hacer plop, como Condorito, que dice que todos estos años en que la industria del plástico ha dicho que el plástico es reciclable, no lo es. O sea, en ese nivel estamos, que llevamos no sé cuántas décadas que nos están diciendo que este material es reciclable, guarda las tapitas, recicla aquí, recicla allá, y no, el plástico, en la producción masiva de plástico no es reciclable y no se ha podido reciclar. Y por cierto, me permitas un mini paréntesis, querido compañero. Hace poco salió un estudio corroborado, una fake news, en que el agua en botella, que la gente compra tanto justamente por un tema de limpieza y de pureza, contiene un montón de microplásticos que se han encontrado incluso en el útero de muchas mujeres embarazadas en el líquido amniótico. O sea, Entonces, hermanito, es más, los estudios de aquí en unos 5 años, los estudios respecto de cuáles son los efectos del microplástico ahora en las personas que tienen microplástico en su organismo ahora, y, nos van a decir cuáles son efectivamente el alcance, porque no es que hayan personas en el mundo que estén recién, no, muy probablemente ya estamos todos con niveles de microplástico en nuestro cuerpo que a la larga van a empezar a dar las señales, las indicaciones en dónde se albergan, porque se dicen que se albergan en la grasa humana, qué pasa con la grasa del cerebro, cómo afecta el cerebro. O sea, estamos en pañales respecto de algo que se nos dijo así es. durante décadas que se podía controlar para que no fuera tan contaminante.
Perfecto. Yo recién, hace un rato, digo, aludía a que la crisis es profunda a nivel mundial, hay crisis valórica de valores. Y también dije que había una crisis, mini crisis, pero que es igualmente respetable y repudiable en la educación pública chilena, especialmente en Atacama. Y yo quiero dedicarle algunos minutitos para que hagamos un comentario al respecto, porque se ha llegado ya a tomar una medida extrema, como es la huelga de hambre de los directivos del SLEP de la educación en la tercera región de Chile, en la ciudad de Copiapó, y que en realidad compromete a todo el área de Atacama. ¿Puede contextualizarnos un poquito sobre, porque yo no tengo idea de lo que está pasando acá? Perfecto. Existe, bueno, ustedes saben que con la dictadura, la educación pública, eh, lo que decía Isaac Benantes con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos establecidos por la, ¿cómo se llama? La ONU, eh, todos tenemos derechos a la educación de calidad, dijo Isaac, y es cierto, así está establecido. Pero allí faltó la palabra gratuita, porque tener derecho, y si yo tengo derecho a la salud, pero si no tengo cómo financiar los gastos, me muero. Yo tengo derecho a la educación. El educarse es un derecho humano, de acuerdo, pero tengo que pagar para tener una educación de calidad. Entonces, la educación pública, que es gratuita, que es financiada por el Estado, ¿no es cierto? Esa es la educación que importa al 95, al 90% de la población, porque el 10% restante tiene los medios para pagarse educación privada, ¿no es cierto? Y eso es un asunto aparte. Pero la educación pública es la que está en crisis. El señor, no sé si es, no, ¿qué lo es así, señor? El dictador Pinochet sacó a la educación pública como una obligación del Estado y se la entregó a las municipalidades. Esa municipalización de la educación no dio resultado, como la AFP, ¿no? No dio resultado. Entonces se creó ahora, hace poquito, un par de años, se creó lo que se llama la comunidad educativa. Se trata de desmunicipalizar a la educación pública, ¿no es cierto? Y entregarla a lo que han llamado SLEP, ¿ya? Que significa eh, 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 es el conjunto, ¿no es cierto?, de la educación pública local, ¿no? Toda la comunidad educativa, no solamente compromete a los alumnos y profesores y escuelas, no, compromete a toda la comunidad. Entonces, el sistema de educación pública local es el que está en crisis, ha hecho crisis, no en todo Chile. Entiendo que hay algunas SLEP, que es la abreviatura, que están funcionando, pero en la región de Atacama no están funcionando. Y Pero no ¿por qué solamente, razón exactamente no están funcionando? ¿Qué es lo que diferencia Atacama de otras regiones, por ejemplo? ¿Qué criterio? básicamente la corrupción, porque Ah, ya, ok, hay dineros, porque el Estado ok. aporta, pues, aporta con miles y miles de millones de dólares, de pesos, Se ¿ya? está cuestionando la administración regional, no de la municipalidad. Entiendo, si entiendo bien. Correcto, A nivel correcto. regional La todavía. municipalidad, la municipalidad ya no tiene que ver con educación en donde funciona el SLEP, no en todo Chile todavía, es un proceso, ¿ya? Ya. Es un proceso que se va produciendo poco a poco. Es como un proyecto piloto, ¿no? Que se está haciendo Sí, de desmunicipalización de la educación. correcto, es un proyecto Ya, piloto, pero ese proyecto piloto hay pilotos experimentados en corrupción, ¿ya? ya. Entonces, las autoridades no han funcionado, los dineros que el Estado ha ido entregando para la implementación de las condiciones mínimas que merece la dignidad de un estudiante público en Chile, no se está cumpliendo porque la plata no va para allá donde tiene que ir, sino que se pierde en cuentas anónimas y en bolsillos anónimos. Y que no son tan Entonces, anónimos. esta Es huelga de hambre busca llamar la atención del gobierno directamente correcto. para que intervenga.
La semana pasada, durante jueves y viernes, entiendo que fue, sí, jueves y viernes se reunieron en Copiapó el ministro de Educación, el subsecretario de Educación y los directores, el director nacional de Educación y los directores de los SLEP que comprometen a Copiapó, ¿ya? Y no llegaron a ninguna conclusión positiva. ¿Por qué? Porque hasta el mes de noviembre del año pasado, el Colegio de Profesores más la comunidad educativa de Atacama le sacó un compromiso a las autoridades del Ministerio de Educación. Y Ya. ese compromiso significaba que desde noviembre hasta el mes de marzo de este año, o sea, ahora, tenían que estar en condiciones de funcionar todos los colegios que pertenecen al SLEP. ¿En qué significa eso? Que funcionaran, que tuvieran los elementos básicos como el agua, como funcionamiento correcto de los baños, como vidrios rotos, como incluso hay colegios que tienen techos de asbesto, de que recién hablaba Isaac, ¿De verdad? asbesto, sí señor, tal como ustedes lo escuchan, ¿no? Y Wow. claro, esa Es es una, terriblemente cancerígeno eso. totalmente, eso se respira Aquí y está prohibido hace como 30 años. esos niños en este momento que están respirando ese aire, obviamente no van a desarrollar el cáncer mañana, lo van a desarrollar cuando sean adultos, Claro. pero el origen está aquí. O sea, los malos olores en las escuelas, porque los baños no funcionan, ¿no? ¿Para qué hablamos del material pedagógico que no llega a tiempo? Porque los dineros se conducen a otros lados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esta reunión con el ministro le bajó el perfil, la subsecretaria le bajó el perfil, no, vamos a salir adelante, vamos a empezar las clases el día 5, o sea, hoy. Unos 5 o 6 colegios no lo van a hacer, pero se están haciendo los trabajos. Y el compromiso era que durante todo el verano, mientras los niños están de vacaciones, esos trabajos avanzaran para que estuvieran terminados los arreglos. Y no se cumplió. Pero el gobierno, no el gobierno, el ministro concretamente y su equipo le bajaron el perfil. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los directivos? Por ahí estamos escuchando a alguien. Eh, los directivos del SNEP de Atacama dijeron, bueno, no hay respuesta concreta, han humillado el compromiso, han pasado por encima de las necesidades de nuestros alumnos, entonces nosotros nos declaramos en huelga de hambre. Y está 4 personas en huelga de hambre, de las directivos de Copiapó, ¿ya? Ya este es el tercer día en huelga de hambre y entiendo yo que el señor ministro de Educación aún no asume, no reconoce que ese compromiso no se cumplió en su totalidad, ni siquiera se cumplió en un tercio, mucho menos que eso. No se hicieron los trabajos. Entonces, como sabemos, la teoría dice que un país progresa en la medida que tiene buena educación, en que su gente es bien educada en el sentido de que recibe toda la formación global que necesita para que el país avance. Las autoridades, la gran mayoría de las autoridades han pasado por colegios de educación pública, ¿no? Pero después se olvidan, pues. Entonces, que el maestro es importantísimo, pero hay municipalidades que todavía les deben de 3, 4 y 5 meses de sueldo a sus maestros, sueldo mensual, ¿ya? El maestro es importantísimo, y hay apoderados y apoderadas y alumnos que le faltan el respeto e incluso eh, los golpean físicamente a los educadores, ¿no? Entonces, Otra la crisis crisis, mundial. sí, sí también, Otra crisis mundial. es cierto, pero eso no debiera ser para nosotros una explicación que nos dejara conforme, ¿verdad? Sí, no pasa solamente en Chile, ¿ya? Solo que aquí en Chile, el maestro y la maestra y la situación escolar pública está viviendo una crisis que realmente no se ve
solución porque las autoridades que se dicen de izquierda, y aquí yo voy a ser muy concreto, el señor ministro de Educación es un comunista, y el Partido Comunista en Chile, una de sus características es que cumple con lo que promete. No está metido en corrupción, es un partido limpio. Sin embargo, el ministro de Educación, que es un comunista, no cumplió y no reconoce que no cumplió. Sí se cumplió más o menos y vamos a seguir haciéndolo mientras los niños están en clase en la mañana, no, en la tarde no van a ir al colegio porque vamos a continuar con los trabajos. Señor, tuvieron 2 meses y medio para trabajar y no hicieron nada. ¿Por qué? ¿Qué solución dieron? ¿Qué respuesta dio el ministro de Educación? Amigas y amigos, es que hemos tenido problemas para nombrar al CEREMI, para nombrar al director, perdón, al director nacional de ASILEM. Por favor. ¿Cómo puede ser que una situación tan compleja como la educación pública dependa del nombramiento de una persona? Es Tongo. imposible. Entonces, eso es lo que yo quería decir, un homenaje grandote les rindo a esas comunidades de Copiapó que están luchando por la dignidad de la educación de sus hijos. Están Todo, luchando por que sus hijos se eduquen en un ambiente de comunidades mínimas. Debiera, debiera ser de comunidades óptimas. Eso es lo que corresponde. claro. Yo no veo a un médico operando donde esté lleno de bacterias. Una sala de clases en Copiapó, en Caldera, y en Tierra Amarilla, y en Chañaral, las clases están haciéndose en salas insalubres, donde el olor de los baños invade el colegio, ¿no? Entonces, por favor, un homenaje grande a esa gente. Mis respetos más profundos Ujú. a los colegas que están en huelga de hambre. Ellos no lo están haciendo por mejor sueldo, ellos están haciendo por la educación de la provincia. No están pidiendo nada para los profesores. Se está pidiendo, lo que se está pidiendo es justamente que existan las condiciones mínimas para que la educación pueda desarrollarse en condiciones, digamos, normales. Pero hasta este momento ya no hay nada normal. No puede ser normal algo que se está implementando poco a poco a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Por eso cuando yo hablo de crisis de valores, ahí está, pues, amiga. ¿Por qué cuando llegamos a un puesto nos olvidamos y caemos en la misma teoría de la promesa de que lo vamos a hacer? Lindísimos discursos y al final no están los resultados. Hay hambre en el mundo todavía, Naciones Unidas, hay desigualdad, Naciones Unidas, hay abusos terribles con las mujeres, Naciones Unidas, hay discriminación, Naciones Unidas. Sí, señor, la hay en todos lados. Veamos resultados, vayamos con sinceridad, pero ese asunto yo seguramente no lo voy a ver porque la solución básica está en la educación. Pero eso va a ser un proceso que va a tomar 2 o 3 generaciones para poder cambiar la mentalidad, ¿no? De la ambición. El ser humano, mientras más tiene, más quiere tener. Un león, una hiena, mata, satisface su hambre y no sigue matando hasta que vuelve a tener hambre. Y mientras come el leoncito, el antílope pasa por el ladito de él y él dice, mira, porque ya comió. El hombre no, el hombre sigue matando, sigue tener más, quiere tener más y más y más. Y todo esto de las guerras es ambición, es ansia de poder. Un abrazo grande para la gente de Copiapó. Y un Toda abrazo la- grande, todo mi respeto por lo que están haciendo por la educación. La Ojalá verdad. que tengamos un resultado lo antes posible, porque de lo contrario, eh, yo soy un esperanzado todavía en este gobierno. Todavía siento que hay muchas cosas que se están haciendo y que no toda la prensa, no, la mayoría de la prensa no lo va a conocer, ¿no? Porque están ocupadísimos en los matinales, en los, ¿cómo se llaman esos encierros que hacen? Eh, Ayúdenme ustedes, ¿cómo se llaman esos? Reality. En los realities, ¿verdad? Y un señor que mataron, raptaron y mataron y entonces ha llenado, un venezolano, un ex militar venezolano, ha llenado páginas y ha ocupado la televisión todos estos días, ¿verdad?
Eso sí que es importante. Es Es importante, importante para la agenda de mucha gente. claro, es muy importante los calzones que se cambió hoy día la Pamela Díaz o la tal Aranguis, ¿ya? Pero no es importante que un niño en Copiapó, mi tierra, esté echándose cáncer en el aire que respira todos los días, con el asbesto. Caramba. Yo escribí un artículo en una de mis últimos escritos que va a salir publicado pronto, que dice, Hugo Badis, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, ser humano? Hugo Badis, ¿cuál es el objetivo de tu vida, hombre? ¿Dónde vas? ¿Dónde te encaminas? No lo sabemos. Yo no sé, amigas y amigos, si ustedes quieren, tenemos 2 minutitos para cada uno hacer una reflexión conjunta, final de esto que acabamos de comentar, por favor. No, la verdad es que efectivamente el panorama mundial está bastante sombrío, diría yo. Yo creo que da como para, o sea, el otro día estábamos conversando con compañeros y todos llegamos a la misma conclusión de que el mundo va mal, de que la situación es terriblemente deprimente y que no se ve esperanza. Pero yo creo que por un tema de salud mental hay que tratar de, así como las noticias nos hacen consumir noticias negativas constantemente, noticias de robos, de asaltos, de crisis, de asesinatos, de portonazos, de esto, de lo otro, también hay que tratar de alimentarse de noticias de la gente que está trabajando duro porque estas cosas cambien. No necesariamente, bueno, también las personas que están luchando, por ejemplo, en el contexto de Atacama, no huelga de hambre, pero también las cosas que van avanzando y que hacen que aún en mí anida una forma de esperanza y que trato de no, con un tema de salud mental, justamente de tratar de anclarme en ese tipo de realidad. Eh, entonces, bueno, destacar, difundir también las cosas buenas que se están haciendo, como dijo Por mi supuesto. hermanito hace un rato, ¿no? Abordar este tema también con positividad y darle el lugar que se merecen a esos pequeños logros que uno más uno también van sumando. Creo que es importante también destacarlo. Quisiera terminar mi intervención hoy con una nota más bien positiva dentro de todo este eclipse de valores y de esta crisis existencial en la cual estamos pasando en este momento. Perfecto. Gracias, Nelson. Isaac, ¿qué nos dices? Sumándome también a las declaraciones de mi hermanito, la verdad es que eh, quizás decir que estamos en un cambio, eh, que estamos en un cambio paradigmático, en un cambio de literal de paradigmas. Eh, Leí hace un tiempo atrás que ah, así como somos hombres con conciencia histórica de manera reciente, porque la conciencia histórica no es Ajá, algo dado en el hombre, sino que la ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, no hay de otra. La conciencia de cambio paradigmático también sigue siendo un enigma porque acontece y no sabemos cuándo, en qué momento, no tenemos el día en que ocurren estos cambios de paradigma y comienza a surgir esta nueva realidad, digamos, eh, humana a nivel mundial, tal vez. Eh, entonces eso me anima más que nada a cuando no hay, porque en realidad no tenemos en quién confiar hoy día, no tenemos instituciones en quien confiar. eh, No estamos ujú, viviendo no estamos viviendo el mismo proceso de autoridad que existía antes, porque antes las autoridades eran las que sabían y uno les confiaba mucho, ujú. porque se supone que sabían. Ahora estamos en un cambio de paradigma en donde no estamos en un cambio de paradigma, estamos en una situación en la que eh, eh, la gente no confía en la autoridad porque ve que la autoridad no sabe de lo que está hablando. Uno se informa más y mejor por muchas otras fuentes, más allá de lo que dicen las noticias. Entonces, creo que una forma sana de poder enfrentar esto, aparte de alejarse del ruido de las noticias negativas y la desinformación, es buscar perspectivas. Siempre hay que tratar de pensar en lo que no se ve.
eh, y digamos, por deficiencia propia, no somos capaces, nunca yo creo que vamos a ser capaces de ver el todo, eh, y por lo mismo tenemos que buscar perspectivas, es decir, ver hasta dónde realmente esto es una crisis de valores y en qué, ver hasta dónde son las implicancias de este proceso de cambio de paradigma. eh, Pensar en que si yo estoy indignado, muy probablemente hay otra persona en otra parte del planeta que está igual de indignado. Y así como yo tengo interés de informarme o de buscar fuentes que me den salud al alma, muy probablemente hay otras personas que están en lo mismo, tratar de conectar con esas personas, buscar conectar con otras personas que estén en la misma parada de no dejarnos como abatir, y lo más probable es que las encontremos. Y no sé si confiar en la humanidad, porque en realidad el concepto ahora me parece muy abstracto, Sí, muy poco, no sé lo que es la humanidad, así como para decir confío en la humanidad. No, yo creo que hasta donde me alcanza la confianza es para decir, creo que todo ser humano en el fondo busca su bienestar de manera o de maneras distorsionadas y a veces oblicuas, en los casos más extremos, donde la gente está enferma, pero en una persona que está medianamente sana, medianamente equilibrada, si esa persona está buscando el bienestar, lo más probable es que haya todavía una luz de esperanza para todos, digámoslo claro. así. La búsqueda del bienestar, creo que es lo más auténtico que tenemos hoy día como para decir sí. Eh, Al menos confío en eso, en que si todos buscamos el bienestar, en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo en qué significa este bienestar y cómo lo vamos a, a conseguir sin afectar el bienestar de otros. Yo creo que eso es muy importante. Ojalá que eso se produzca, al menos en se empieza a producirlo al menos en este siglo, estimado Isaac. Los procesos históricos han sido de largos. Y cuando el ser humano no ha tomado la resolución final y fuerte, decidida, de hacer los cambios estructurales, pero desde la raíz, ahí están. Y nuestros bisnietos a lo mejor van a seguir nuestros ideales, nuestra esperanza, preguntándose lo mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué estos problemas han existido siempre? Sabemos, somos conscientes, solo que el ser humano no ha tomado nunca la decisión pura, nítida, sin ningún otro interés que el interés colectivo para hacer cambios reales. Le agradecemos una vez más a nuestro querido Luis Morales Trujillo porque nos coordina y nos proporciona la ocasión de salir al aire con nuestras reflexiones, con nuestra tertulia de cada 15 días a través de elpetrivillano.cl. Yo agradezco profundamente la colaboración de nuestro Isaac Emerson desde Santiago de Chile, de nuestro Nilson de Montreal, desde Montreal, por estar siempre atentos y querer participar como ellos lo hacen en esta inhalación, inhalación de cosas de cotidianidad que nos permitan digerir lo que pasa, comprender lo que pasa y en lo posible alumbrar caminos. Gracias por lo que han hecho y la gente que me saludó y que se preocupó de mi salud, infinitas gracias también. Amigas y amigos, les dejo el micrófono para que se despidan a Nilson de Montreal y a Isaac, por favor. Muy buenas noches a todos. Un abrazo grande con cariño desde el hemisferio norte. Un Isaac, gusto y un placer volver a verlos. exactamente, yo no los vi, yo no, Pero un abrazo, pero, muy los, buenas noches a todos. pero los sentí. Buenas Igualmente, mil noches. abrazos y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chao, Luis, gracias. Chao, Luis, gracias. Chao, Luchito, que estén muy bien.